Conversamos ahora con la coordinadora programática del comando del candidato Gabriel Boric, Lucía Damer. Lucía, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Partamos por la reunión que tuvo el candidato Gabriel Boric con empresarios comandados por Juan Sutil. Decía luego Boric, y lo escuchamos, que mientras él recorría Chile, Kast estaba juntándose con los más poderosos del mundo en Estados Unidos. ¿No es la misma crítica que se le podría hacer a él, que está reunido con los más poderosos de Chile, con el gran empresariado acá en nuestro país? Ya, nosotros sabemos que gobernar Chile requiere construir puentes, requiere conversar con todos y todas. Y en este momento, como no se pudo hacer durante la primera etapa debido justamente a la enfermedad de COVID que tuvo Gabriel, tuvimos la reunión ahora con la CPC, que es una conversación abierta con el gran empresariado, como tú bien dices, sobre los temas del programa. Y creo que fue una reunión bien fructífera, francamente. Y eso nos ayuda mucho, no solamente a derribar algunos mitos que están dando vueltas por las redes sociales, sino también para establecer mecanismos de conversación, sin salirse, por supuesto, de los programas y de las propuestas, pero hablando francamente. Y el empresariado chileno, probablemente distinto a otros empresarios en el mundo entero, tienen una posición, tienen una mirada respecto a los planes de gobierno y bueno, era un espacio de conversación que nosotros consideramos importante. Juan Sutil fue muy crítico después de la reunión, por ejemplo, dijo que le genera muchas dudas, temas que se hable de empresas inmobiliarias, ferreterías o farmacias. Hemos visto ya el fracaso de las farmacias populares, dijo Juan Sutil. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? Sí, ya sabíamos desde antes de la reunión cuáles son las preferencias electorales de Juan Sutil, pero en esa reunión hubo varios representantes de otros gremios, hubo una conversación que creo que fue muy interesante. Lo de las farmacias populares no lo escuché, francamente. Esa era una posición de él que la respetamos, por supuesto, porque sabemos cuál es su elección en términos electorales, y no entramos a discutir esos temas. Lo que conversamos más bien fueron medidas de reactivación, fueron medidas de crecimiento, fue nuestro convencimiento que efectivamente el país tiene que crecer, pero tiene que crecer con mucho mejores niveles de redistribución de la riqueza, y ahí, por supuesto, el empresariado tiene bastante que aportar. Y se suman estas críticas de Sutil a las que también hizo Andrónico Luksic, que habló en palabras muy duras de la democracia cristiana por sumarse, dice, a la candidatura del Partido Comunista. ¿Cómo pretenden gobernar teniendo un flanco tan abierto con los grandes poderes empresariales en Chile, que varios de ellos, de forma muy explícita, están dejando en claro que no están de acuerdo con una eventual llegada de Gabriel Boric al poder? Bueno, felizmente el gobierno es el gobierno de las mayorías ciudadanas, sino como probablemente hace algunos años no muy lejanos atrás, ¿cierto? El gobierno de los más poderosos. Efectivamente, Andrónico Luksic también puso su Twitter, que imagino no representa sus empresas, sino él mismo, y tiene todo el derecho de tener su opinión. Nosotros tenemos divergencias importantes con lo que él opina, así como con muchos otros ciudadanos chilenos y chilenas, y creemos que sí se puede gobernar con distancias programáticas respecto al gran empresariado. La época donde el empresariado tenía efectivamente capacidades para limitar las capacidades de gobierno, creo que está quedando atrás, y la verdad, Daniel, la conversación fue una conversación fructífera. Yo creo que la sensación que puede haber quedado después de que Juan Sutil hizo como de sus preferencias electorales el tema posterior, puede generar la sensación de que fue una conversación tediosa, una conversación dura, pero por lo pronto, desde mi perspectiva, creo que sacamos bastantes temas en blanco y negro, salimos con el convencimiento de que tenemos que tener inversiones en una conversación público-privada, que tenemos que tener mesas de conversación, y eso creo que es lo que tenemos que rescatar. Ahora, hay otro tema relevante que es el cuarto retiro. Ya sabemos que se va a votar este viernes. Entendemos que, pese a que habían pedido permiso sin goce de sueldo, Gabriel Boric y Giorgio Jackson van a ir a votar al Congreso. ¿Es efectivo eso? No lo sé, francamente no podría afirmar eso. Sé que Boric está en este momento fuera de Santiago, y están con permiso. Puede ser que vayan a votar o no te podría confirmar esa información. Lo que sí te puedo decir es que nosotros siempre se ha dicho que consideramos que los retiros del dinero propio de los trabajadores no es la mejor medida, que es una medida que se ha tenido que utilizar de forma excepcional, y que durante nuestro gobierno vamos a buscar mecanismos por los cuales los ciudadanos no tengan que recurrir a sus propios dineros en situaciones de emergencia. Ya, pero a ver, más allá de que si van a votar, que entendemos que sí, efectivamente van a concurrir a votar el viernes, aquí hay una evidente disparidad
entre lo que está diciendo y haciendo Gabriel Boric y lo que están diciendo los expertos que él mismo ha convocado a su Consejo Asesor Económico, donde todos esos expertos han repetido una y otra vez que un cuarto retiro es muy malo, es muy perjudicial para la economía y para los chilenos. ¿Gabriel Boric no escucha a esos mismos expertos que él convoca como asesores? No, por supuesto que sí los escucha y tiene su posición política definida. Nosotros, como te decía, Daniel, estamos convencidos que tenemos que buscar otras herramientas para tratar de evitar la crisis de la utilización de tus propios recursos para salir adelante de situaciones de crisis. Hemos escuchado a los especialistas y con los especialistas mismos estamos trabajando por tener respuestas distintas una vez que pasemos esta situación particular y excepcional. La misma, la cual hemos propuesto indicaciones diversas, pago de impuestos, en fin, una serie de otras indicaciones que hacen que esto no sea como alguno de los retiros anteriores. Pero también reconocemos que este debería ser el último proceso en términos de retiros de tus propios dineros para salir adelante y el Estado tiene que empezar a jugar en la lógica de los derechos sociales un rol diferente. Claro, pero esas indicaciones nuevamente han sido rechazadas en la comisión mixta, entonces lo que se va a votar el viernes, y entendemos que Gabriel Boric nuevamente lo va a votar a favor, es una indicación sin impuestos, o sea, no está siendo capaz tampoco de generar liderazgo en términos de sus parlamentarios para poder modificar el proyecto. Sí, entiendo que si va a ir a votar, explicará bien su decisión de votar. Nosotros estamos convencidos de que esta es todavía en este minuto un requerimiento de la ciudadanía que a pesar de tener consecuencias complejas en términos económicos y nos vamos a tener que hacer cargo de esas consecuencias cuando seamos gobierno, tenemos que avanzar porque hay todavía una gran cantidad de ciudadanos que no entienden cómo los vamos a dejar sin capacidad de tener ese retiro para poder enfrentar situaciones de deuda, situaciones de crisis, situaciones de pagos diversas. Pero sabemos también que tenemos que buscar una lógica distinta para unas situaciones de crisis que van a continuar, dado que, como hemos visto, no solamente el COVID no se terminó, sino que la pandemia va a seguir por un tiempo largo y en ese sentido los procesos, no solamente pandémicos, sino cualquier otro tipo de desastres, tienen que tener una respuesta del Estado mucho más eficiente. En este caso, los expertos, los economistas de todos los sectores políticos, también de izquierda, han sido muy claros en decir que están en contra, que les parece que esta es una mala política. Si Gabriel Boric es presidente, ¿también va a desoír los consejos que les den los economistas, los expertos, incluso los de su propio sector político? ¿O les va a hacer caso? Mira, hay procesos de construcción de políticas públicas que son procesos de larga data, procesos que tienen, y por eso nosotros tenemos un consejo especialista en términos de económicos, además de los propios miembros del comando, además de las decisiones políticas de la coalición. Y además los convencimientos propios de cada uno de los diputados y senadores. Hay que un poco juntar todo esto en esta decisión específica. El convencimiento de Gabriel Boric está escrito en su plan de gobierno y su plan de gobierno tiene planteamientos que lo que buscan es justamente esta lógica de los derechos sociales y por ende, por lo menos en las áreas económicas, las áreas de seguridad, las áreas de salud, las áreas de educación, yo creo que va a haber un acuerdo permanente, no solamente con lo que dicen los especialistas, sino también con los requerimientos de la ciudadanía. Yo creo que lo que no podemos creer es que existe un mundo allá arriba donde los especialistas dicen cómo funcionan las cosas y que hay una equivocación en la ciudadanía que lo que pide o lo que reclama son otros temas. Ahí tenemos que buscar mecanismos para hacer frente a las decisiones, como se ha hecho siempre en política pública, algunas veces más de forma más correcta y otras veces de forma más cerrada, sin duda. Gabriel Boric, como decíamos al principio de esta conversación, está en el norte en este momento. Siendo muy concreto, sí, ¿Gabriel Boric está buscando los votos de Franco Parisi en el norte? No, Gabriel Boric está buscando los votos de los 17 millones de chilenos, el 53% de gente que no salió a votar, que queremos que salga a votar, que se convenza y que conozca no solamente al candidato, sino también a su programa. Por supuesto que además estamos buscando los votos de aquellos que eligieron otros candidatos, Franco Parisi, Yana Proboste, en fin, Marco Enrique Sominami, ¿cierto? Incluso los que votaron por Sichel, en fin, lo que estamos haciendo es una estrategia de llevar a los territorios la conversación sobre nuestro plan de gobierno que creemos que en muchos casos no llegó a ser comunicado en su totalidad. Y por eso es que estamos ahora en el norte, no solamente Gabriel Boric, sino también Isquia Sichel, y en general haciendo un esfuerzo bien significativo por trabajar con las radios locales, con los medios de comunicación locales, porque además, Daniel,
muchas veces cuando uno habla desde Santiago pareciera que las políticas son unas para todo el país y en realidad uno tiene que también ir a demostrar cuáles son las especificidades en cada uno de los territorios. Pero Lucía, por ejemplo, Franco Parisi tuvo palabras bien duras anoche para Gabriel Boric. Dijo, Boric puede ganar pero no puede gobernar, y habló de que tenía un programa económico que no era viable. Con esas críticas tan duras, ¿es posible realmente que una cantidad importante de personas que hayan votado, que confíen en lo que dice Franco Parisi, que sigan lo que diga Franco Parisi, puedan votar por Boric? No, la opinión de Franco Parisi me merece todo respeto, pero por supuesto que nosotros estamos yendo a conversar con los ciudadanos. Creemos que las capacidades de endoce hoy día en el país no son tan altas, pero nosotros tenemos que hacer el esfuerzo significativo, depende de nosotros, lograr convencer a los ciudadanos que no votaron por nosotros y reiterar el compromiso de aquellos que sí lo hicieron, porque acá nadie es dueño del voto salvo del de uno mismo, ¿cierto? Y por ende el trabajo ahora es convencer a propios y a extraños. Y por supuesto que la declaración de Franco Parisi tiene que tener, él tiene toda su opinión, su propia opinión, nosotros tenemos una opinión contraria, pero creemos que sus votantes pueden llegar a entender que nuestro programa es un programa que los beneficia a ellos, a su región y al país entero. ¿Se está conversando por parte del comando de Boric con Franco Parisi o con los personeros, los dirigentes del Partido de la Gente? Yo no he tenido ninguna conversación particular, no he sabido que haya ese tipo de conversaciones. ¿Y hay, creen ustedes, algún tema de principios involucrados en un eventual acuerdo con Franco Parisi, que es alguien que, como sabemos, tiene una orden de arraigo por no pago de pensión alimenticia? ¿Se puede, de todas formas, se podría eventualmente llegar a un acuerdo o una negociación con él, o hay un tema de principios complicado hoy? Mira, yo creo que efectivamente hemos sido súper críticos a la situación efectiva de Franco Parisi respecto al pago a la deuda que tiene. Creo que nosotros, junto con otros candidatos con los cuales hemos tenido conversaciones, pero en ningún caso hemos tenido acuerdos de dejar nuestro programa, de cambiar nuestros principios, sino más bien de fortalecer nuestro programa con algunas iniciativas que puedan ser interesantes, y en ese sentido no es necesario firmar nada, sino más bien avanzar en mecanismos de fortalecimiento del programa. Creo que, por ejemplo, el antiguo ya compromiso de Gabriel Boric, de Giorgio Jackson y muchos más respecto a disminuir el salario de los funcionarios públicos, no los funcionarios de carrera, sino los puestos por cargos políticos, en el caso de los diputados y senadores, ahora lo volvimos a lanzar nuevamente en un programa que tiene que ver con el cargo presidencial, cargo de ministros, subsecretarios, asesores, y eso va en la línea de lo que nosotros siempre hemos planteado, que puede tener concordancias con cosas que ha propuesto Franco Parisi, sin duda, y si es así, bienvenido. Eso no significa que uno le dé carta blanca necesariamente al candidato y las cuentas pendientes que puede tener con la justicia, que como cualquier otro tendrá que enfrentarlas ahora o más tarde. ¿Y qué lectura hacen ustedes de la votación de Parisi? ¿Qué creen que vio el electorado en él? Porque, por ejemplo, Daniel Jadwe, y luego él se retractó, pero fue bastante criticada sus declaraciones, dijo que era un electorado individualista que buscaba que se le pusiera plata en el bolsillo. ¿Cuál es la lectura que hace acerca de ese 13% de Franco Parisi? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que busca esa gente? Sí, bueno, ahora en mi condición de miembro del comando no voy a hacer un análisis sociológico del candidato. Lo que sí te puedo decir, y sus votantes, lo que sí te puedo decir es que es gente que en general eligió a Franco Parisi por las propuestas que él tiene, que son bastante más antipartidos políticos, con una crisis de confianza muy grande respecto a los partidos y los representantes. Y nosotros que estamos desde el mundo de los partidos, desde el mundo de la política, si tú quieres, tenemos el ejercicio, el deber, diría probablemente Gabriel Boric, de ganar la confianza, de reganar la confianza ciudadana con acciones, no solamente con dichos, y para eso es que está ahora él en el norte, al igual que Isquia Siches, y esperamos que ese compromiso real con hacer que las cosas cambien para los ciudadanos, que probablemente es algo que llevó a muchos a votar por Franco Parisi, se refleje en nuestro programa, en nuestras acciones, y por ende elijan nuestra candidatura para el 19 de diciembre. Se votó esta semana también la ley de aborto, la ley que despenalizaba el aborto en cualquier circunstancia y no solamente en 3 causales, y se perdió. No estuvieron los votos necesarios en la Cámara de Diputados. No fue a votar Gabriel Boric, tampoco fue a votar Giorgio Jackson. Más allá de que ellos sabemos que están en campaña y que han pedido un permiso sin goce de sueldo, si este tema era tan importante, si se habla tanto del feminismo como un tema fundamental
fundamental de la campaña de Boric, y si él ha puesto también el tema del aborto por decisión de la mujer en cualquier circunstancia como un tema programático fundamental. ¿No es una muy mala señal que no se haya tomado el tiempo necesario para ir a votar en un proyecto como este? Entiendo que el voto de Gabriel Boric estaba ya pareado, que es un sistema que se utiliza generalmente en la Cámara de Diputados y por ende no es que su voto cambió el resultado final de esta ley. Sería profundamente extraño, ¿cierto? Como tú bien dices, nosotros tenemos un programa de gobierno feminista. Contrario al otro candidato, nosotros hacemos de la paridad y de la participación de la mujer y sobre todo de las capacidades de decisión de todas nosotras respecto a nuestro cuerpo, a nuestro trabajo, a nuestro desarrollo profesional y personal, un hecho fundamental. Así que ahí había una decisión, una acción para asegurar su voto y mientras tanto, evidentemente, no solamente estábamos en otras acciones de la campaña, pero no quisiera que quede en el aire la sensación que lo que se hizo es no participar porque estábamos en otra reunión, sino que estaba pareado su voto. Claro, estaba pareado efectivamente y si hubiera ido a votar el pareo se rompe y probablemente el proyecto se hubiera perdido igual. Eso es cierto, no tiene una consecuencia necesaria. Pero hay una señal que es importante en cuanto a ir a votar un proyecto que el propio Boric ha dicho que es tan importante para él. ¿No le parece que hay al menos una señal confusa? Porque también ha generado bastante molestia en algunos sectores feministas de Apruebo Dignidad. Sí, puede haber alguna molestia, pero no hay ninguna señal confusa. Daniel, creo que hemos sido súper claros en nuestra posición respecto a los derechos, respecto al aborto específicamente, y nuestra posición en el programa y todas y cada una de las acciones de Gabriel Boric así lo han demostrado. En este caso específico se optó por el tema del pareo justamente para poder continuar con un montón de otras actividades para las cuales también la presencia de Gabriel Boric es súper requerida. Acá estamos en un proceso donde la ciudadanía necesita confiar, necesita establecer una relación directa con el candidato. Los intermediarios ya no somos suficientes y para eso es que hemos estado estos últimos días en múltiples reuniones ciudadanas, con sindicatos, con organizaciones, por supuesto con la CPC también, y por eso que se tomó esa decisión legislativa. Espero que la mayoría de las organizaciones feministas entiendan, digamos, que esta no es en ningún caso ni un centímetro de distancia respecto a las convicciones de siempre de Gabriel Boric y, por supuesto, de la coalición. Lucía Damert, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. No, gracias a ti, Daniel.